Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, les habla la profesora Silvana López Miranda, la profesora de Historia. Nos alcanzamos a ver bastante poquitito, pero de todas formas esta es una muy buena opción, metodología, para volver, ¿cierto?, a reencontrarnos, aunque sea con mi voz, en este contexto, ¿ya? Bueno, les recuerdo que hemos estado haciendo metodología de guías, hemos estado ocupando diferentes plataformas virtuales y esta es otra metodología bastante interesante, en donde yo voy a través de un PPT intentar explayarme de una forma bien resumida para poder explicar de alguna u otra forma el contenido, ¿cierto?, que hemos estado viendo, que empezamos a ver y que ahora los hemos estado continuando con la información que he podido entregar. Bueno, antes de comenzar, espero que estén bien, espero que estén en casa, que tengan el privilegio de poder estar en casa, que sus familias también se encuentren bien. Yo sé que todos hemos pasado por diferentes contextos de salud, sociales y bueno, ojalá que aprendamos de esto, ¿cierto? Y ojalá vernos pronto, lo antes posible, obviamente en las mejores condiciones de salud que se pueda. Y bueno, comencemos. Bueno, les mando primero un abrazo a todos cariñoso y vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, vamos a recordar. La unidad 1 de cuarto medio es sobre el Estado de Derecho en Chile, ¿ok? Nosotros empezamos viendo distintos conceptos básicos con respecto al Estado de Derecho. El primero es república, ¿ya? Yo voy a hacer un pequeño repaso, resumen de lo que hemos estado viendo, ¿ya? De forma sintética para poder entender mejor esto. Ya, la república en este caso tiene que ver con la división de los poderes, ¿ya? Yo digo que algo es republicano porque tiene la división de los poderes. Lo más importante que tienen que entender, la división de los poderes la vamos a explicar después, ¿ya? Porque también lo vimos en una guía, pero hay poder legislativo, ejecutivo y judicial. En resumen, sería la participación de gran parte de la población, ¿ya? Ahora, obviamente, a través de unos ciudadanos y claramente está ligado con el concepto de democracia, ¿ya? Por ejemplo, Chile es una república, sus poderes están divididos en tres, y es una república democrática, porque lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Se respetan los valores de libertad, justicia y verdad. Ya, yo sé que varios pueden pensar, pero profesora, mire, en Chile, y en este caso no se respeta estos valores. Por lo tanto, Chile no es una república. Recordemos que lo que estamos viendo son meramente conceptos teóricos. En la práctica, por supuesto que pueden variar, ¿ok? Puede ser que vamos a encontrar millones de casos en donde quizás no se encuentre el concepto como tal. Pero eso es súper bueno porque usted, la idea es que este concepto, entre comillas, lo puedan criticar, transformar, cambiar y decir, ¿sabe qué? En Chile parece que la República no se está comportando de una forma verídica por esta y esta razón, ¿ok? Vamos a continuar. La Constitución. La Constitución, como ven a su lado izquierdo de la pantalla, es un libro, ¿ya? Pero no es cualquier libro. Me atrevería a decir que es la madre, ¿cierto?, de una república, en donde si hay una democracia, tiene que haber una constitución. Dice, es la ley suprema de un Estado que establece su organización. De un Estado, no de un gobierno. Por lo tanto, puede estar, por ejemplo, actualmente el gobierno de Piñera. Antiguamente fue Lagos, en algún momento fue Bachelet, ¿ok? Son gobiernos distintos, o distintos igual, bueno, ustedes lo van a juzgar. Pero al fin y al cabo, de sectores políticos teóricamente distintos, ¿ok? Por lo tanto, independiente del gobierno que esté, la constitución se tiene que mantener, a menos claramente que se realice como se iba a realizar este año y que lo cambiaron para octubre debido a la pandemia, el tema de cambiar y hacer una reforma, más que reforma, es cambiarla de origen, de matriz, de forma estructural. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo saber cómo Chile se organiza? Es por medio de la Constitución, ¿ok? Entonces, acá están las leyes, los derechos, los deberes, la garantía de los habitantes, etcétera. Si un turista, un extranjero quiere saber cómo se organiza Chile, tiene que ir a la Constitución. Bueno, aquí hay una imagen, ¿cierto?, de Jaime Guzmán, que fue una de las personas, por decirlo así, creadoras dentro de la Constitución. Y lo que dice a continuación es, independiente, ¿cierto?, que cambien los gobiernos, la Constitución se va a mantener igual, ¿ya? Debido a que claramente, como usted espero que hayan leído muy bien en la guía que habló sobre la Constitución, la idea
es que puedan entender que se hizo con algún fin, con algún objetivo en específico, ¿ok? Ya, la democracia es una forma de gobierno, ¿cierto?, en que la propia sociedad orienta y dirige el poder del Estado. Una forma muy clara y entendible de entender la democracia es el sufragio, ¿cierto?, el voto. Por eso es tan importante también ir a votar, ¿ya? Recordemos que tienes que tener ciertos requisitos para ser ciudadano y luego puedes ejercer de forma libre tu voto. A menos, ¿cierto?, que, por ejemplo, hayas tenido alguna pena judicial importante que diga que no lo puedes votar. Está la asamblea comunitaria, las manifestaciones en la Alameda, cualquier tipo, ¿cierto?, de manifestación democrática se puede dar, ¿ya? Nosotros entendemos el sufragio, el voto, pero el gobierno al fin y al cabo sería de la población, de sus ciudadanos. El derecho, ¿cierto? Es un conjunto de normas que regula la conducta externa de las personas. Ok, se supone que aquí el Estado tiene que proteger los derechos de cada uno, ¿ya? De su ciudadano y de su población. Por ende, tendría que estar más que garantizado. Si se cumple o no en Chile o a nivel latinoamericano, mundial, por supuesto que podemos jugar, criticar, lo que queramos, pero recordemos siempre que estamos viendo un tema teórico, ¿ok? Ya, el Estado. El Estado de Chile se compone por nación, población, territorio, soberanía. Es decir, el Estado de Chile se encuentra en un territorio en específico. Si se dan cuenta en la imagen que está a su derecha, está el mapa, ¿cierto?, geográfico de Chile, en donde el Estado de Chile puede ejercer soberanía, es decir, poder en un territorio en específico sobre la población que habita ahí, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos un concepto importante que se llama nación. Nación significa que tenemos un pasado en común y por lo tanto una cultura social, económica, etcétera, igual. En este caso, por ejemplo, nación significaría que todos somos chilenos, ¿ya? Eso sería como un pasado en común. Y que, por ejemplo, para el 18 de septiembre, supongamos que nosotros comemos empanada, o no sé, o un asado, o se baila cueca, etcétera. Son nuestras costumbres, ¿cierto?, antepasadas, pero que hasta el día de hoy las mantenemos. Por lo tanto, nos transformamos en ser chilenos porque estamos viviendo en un Estado, ¿cierto?, soberano. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es el Estado de Derecho? Lo más importante, la Constitución es suprema, ¿ya? Nos vamos a regular bajo la Constitución. No está nadie sobre este tipo de ley, ¿ya? Tenemos una responsabilidad y una legalidad frente a eso y una transparencia. Es decir, nadie puede, por ejemplo, el presidente decir, o algún ministro, o algún senador, el que sea, ah, no, yo creo que la Constitución está mal y por lo tanto yo voy a hacer otra cosa. No, no puede ser. La supremacía de la Constitución es la más importante, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ir a estas bases institucionales. Entonces, el Estado de Derecho se basa en las bases institucionales. ¿Qué quiere decir? Organización política, donde el Estado y la sociedad civil actúan limitados por un marco legal. Es decir, este librito que yo les acabo de indicar que significa la Constitución, va a decir, a ver, estos son los parámetros y las normas que van a regular nuestro actuar. Nadie puede estar, como ya dije anteriormente, sobre estas normas y pasarlas a llevar sin que tenga ningún castigo, ¿ya? Por lo tanto, van a ser acá hay varios ejemplos. Estas normas, estas leyes van a regir nuestro actuar, ¿ya? Por ejemplo, las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho. No porque yo haya nacido en La Pintana, en Las Condes, en Vitacura, en Arica, en Puerto Montt, donde haya nacido, ¿cierto?, en el territorio del Estado chileno, se supone que solo por haber nacido en este estado pertenezco a tener derecho, ¿cierto?, y a ser libre en ello, ¿ya? Independiente de, en este caso, de mi origen. Así se van a estar formando distintas bases institucionales que yo solamente las quiero mostrar para que ustedes vayan entendiendo debido a que esto ya estaba en la guía. Otro ejemplo, el Chile Estado Unitario. ¿Qué significa? Chile Estado Unitario significa que se rige bajo una sola constitución, no es un estado federal, por ejemplo, como sí lo es Estados Unidos, que cada estado tiene su propia, comillas, constitución y se rige bajo esa. Chile, si yo estoy en Arica y cometo un crimen, es lo mismo que en Puerto Montt o en Punta Arenas, es la misma pena, ¿ya? El mismo castigo. Y así, ¿cierto? Diferentes bases institucionales que, bueno, cualquier duda que tengan claramente la tienen que enviar al mail. Por ejemplo, en esta imagen, ¿se respeta el Estado de Derecho en esta situación? ¿Por qué? Dice, comunero detenido en Arcilla, en el sur, golpeado afuera de la comisaría, ¿ya?
Se supone que yo tengo derecho, ¿cierto?, a la libertad, a que no infrinjan mi metro cuadrado y por lo tanto acá quizá hay un abuso de poder, ¿ya? Porque obviamente el texto no nos está diciendo nada más, es solo lo que yo puedo ver, inferir, nada más que eso, ¿ok? Por lo tanto, claramente se está pasando a llevar el Estado de Derecho, ¿ya? Debido a que soy ciudadano y por lo tanto tengo ciertos derechos y deberes que deben garantizarse. ¿Se respeta el Estado de Derecho? Por supuesto que sí. Estamos viendo que es una votación, es un sufragio, de forma ordenada, con una lista, con un carnet, el voto es secreto, etc. ¿Ya? Por ejemplo, dice no hay remedios, ¿ya? Y hay una lista de remedios y al parecer yo puedo entender que un consultorio. También, por ejemplo, se está faltando el respeto acá, ¿ya? En el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud es algo importante que debe garantizar cada Estado. A todo esto el Poder Ejecutivo se encuentra en la moneda, ¿ya? Recordemos eso. Y una de sus funciones, ¿cierto?, es crear leyes. Incluso pueden pronunciarse ante algún estado de sitio. Por ejemplo, si el presidente dice, ya, en este momento a mí se me ocurrió hacer un estado de sitio y nadie puede salir a la calle. No. Si ellos no encuentran que hay un contexto, que hay una excusa correspondiente, una argumentación, lo pueden detener. Actualmente, por ejemplo, Chile está en un estado de catástrofe debido a la pandemia y el Congreso claramente no hizo nada para evitarlo porque obviamente corresponde a la situación, ya, debido a este contexto. El Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿cierto? Su máxima representación es la Corte Suprema, está la Corte de Apelaciones y los jueces, ¿cierto?, que trabajan en ella. No me quiero detener mayormente en este poder debido a que la próxima clase que voy a enviar en audio va a ser con respecto al Poder Judicial, ¿ok? Lo más importante es que va a castigar por penas judiciales o criminales o penales a las personas que infrinjan la ley, ¿ya? Ya, y por último, los derechos fundamentales, ¿ya? Este es el contenido nuevo, por decirlo así, que lo voy a ver ahora en este PPT y además en, ¿cómo se llama? En la guía que va a ir anexa a esto, ¿ok? Ya, fíjese por favor en las distintas imágenes. Dice, la educación es un derecho, no un privilegio, no al lucro con la educación, soy estudiante o cliente, basta del lucro, ¿ya? A ver, con respecto a estas imágenes, yo puedo entender qué derecho claramente ellos están pidiendo al Estado de Chile, obviamente el derecho, perdón, a recibir una educación, pero no cualquier tipo de educación. Por ejemplo, en este caso ellos están juzgando y criticando y diciendo, a ver, pero si la educación no puede ser simplemente que yo tenga que pagar y ahí poder recibir una educación de calidad. A ver, pero yo soy cliente realmente de esto o yo exijo que el Estado de Chile me entregue alguna educación de calidad, ¿ya? Por lo tanto, actualmente en Chile se está, ya hace muchos años, desde el 2006 me atrevería a decir que esta oleada a ciertos estudiantes ha sido bastante fuerte hasta el día de hoy, en donde exigen una educación sin lucro, decir que las personas, los dueños, ¿cierto?, de las universidades simplemente inviertan en la misma universidad, no tengan ninguna ganancia, porque bajo el punto de vista de los estudiantes es un derecho estudiar y no simplemente un privilegio de unos pocos en donde tienen el dinero suficiente para hacerlo, ¿ok? Frente a esto, los derechos, ¿cierto? Que son aquellos derechos inherentes a la persona, reconocidos legalmente y reconocidos procesalmente. Esto quiere decir que nadie nace con más o menos derechos, ¿ya? Son todos iguales y yo no tengo, por ejemplo, de repente estoy caminando en la calle y me dicen, ah, no, ¿sabes qué? Te castigo y tienes 3 derechos menos. No, todos nacemos con los mismos derechos y durante nuestro transcurso de vida no se nos pueden quitar, ¿ok? Existen distintos tipos de derechos fundamentales según el artículo 19 de la Constitución, ¿ok? Está, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física. Por ende, por eso es tan cuestionado, por ejemplo, el aborto en Chile en general, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, si vamos a Alemania o a cualquier otro país europeo o incluso quizá latinoamericano, quizás el aborto ya sea legal, ¿ok? Pero en Chile está este derecho a la vida y a la integridad física. Por lo tanto, existe en Chile el aborto bajo las 3 causales, que son sumamente específicas, ¿ok? Por lo tanto, este cuestionamiento se da por aquello, porque se supone que ya la Constitución está eh, garantizando y protegiendo la vida de cualquier ser, ¿ya? Ahora, que usted está a favor o en contra,
por supuesto que cuando estamos en clase puede entregar su argumento y está correcto. Aquí no vamos a decir que está bien o que está mal, pero simplemente entregar el marco teórico, ¿ok? Por ejemplo, la igualdad ante la ley. Obviamente, si el hijo de la presidenta, Michelle Bachelet, por ejemplo, cuando fue presidenta, cometió ciertos errores, no errores, ya vamos a decirlo, problemas, porque se faltó a la ley, obviamente esa persona tiene que tener el mismo castigo que cualquier otra persona, no sé, el hijo de un panadero, el hijo de un ingeniero, el que sea, ¿ok? Derecho a la educación y a la salud, como habíamos visto en la imagen anterior, la libertad de creencias y opiniones. En Chile, por ejemplo, si bien la religión católica es la oficial, pero permite que se practiquen otro tipo de religiones y no ser sancionadas, ¿ok? El derecho de autor, por ejemplo, si yo escribo un libro, yo no voy a permitir que este se fotocopie y se venda en la feria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están mis derechos bajo eso. El derecho a vivir bajo un medio ambiente limpio, que nosotros ya no imaginamos que en Santiago, por ejemplo, principalmente, o en Concepción, entre son estas ciudades grandes, el medio ambiente parece que no está siendo bien respetado. Ya la cantidad de smog que en algún momento se ha pronunciado en Chile ha sido gigante. El derecho a reunirse, es decir, que obviamente esto ya no tengo ese derecho debido a que estoy en un estado de excepción, ya en un estado de catástrofe actualmente. Yo no me puedo reunir con personas porque cuando yo hago, por ejemplo, actualmente un estado de catástrofe, significa que estos derechos están siendo criticados y usted no los tiene todavía, no los va a tener por ahora. ¿Por qué? Porque estamos bajo una pandemia, ya es un contexto distinto. Pero si estuviésemos en un contexto normal, yo tengo derecho a reunirme, por ejemplo, en la plaza con 4 o 5 amigos, con las personas que quiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque está garantizado bajo la ley, excepto, recuerden, el contexto que estamos actual, debido a que hay una pandemia mundial y obviamente el virus se transmite por medio, ¿cierto?, del aire, se transmite por medio de un abrazo, un beso, etcétera. Libertad de trabajo y su protección. Por supuesto, cuando uno comienza a trabajar en cualquier ámbito laboral, la idea es que uno esté protegido, por supuesto, bajo ciertas leyes para poder que la persona, el trabajador o trabajadora, tenga algún beneficio, ¿ok? Muchos beneficios. Ya. ¿Qué pasa si en mi caso, por ejemplo, alguno de esos derechos se pasó a llevar? Tengo que realizar a la Corte de Apelaciones un recurso de protección, ¿ok? De este caso van a analizar a ver si en este caso mi derecho fue vulnerado y si fuese vulnerado tienen que tener castigo las personas que lo hicieron, ¿ok? Dice, personas privadas de libertad también tienen la opción de proteger a sus derechos fundamentales, pero no se llama recurso de protección, sino que se llama recurso de amparo. Por lo tanto, las personas que se encuentran presas, por ejemplo, quizás en la pandemia ellos pidieron un recurso de amparo debido a que sus vidas claramente estaban siendo peligrosas para poder vivir en este mundo de contexto de cárcel en Chile debido al coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en algunos lugares dijeron, ok, estas personas que cumplen estos requisitos van a poder realizar sus labores, ¿cierto?, carcelarios, pero en casa, ¿ya? Con diferentes condiciones. Y para terminar, ¿qué derecho fundamental está siendo vulnerado? Obviamente el derecho de autor, o sea, estar en una feria libre al parecer, uno puede entender ese contexto, o en la calle, etcétera, y hay una falsificación de, en este caso, CD, videos, pueden ser libros, videojuegos, etcétera. Y acá claramente dice, Codelco es igual cáncer. Matan, ¿cierto? Y contaminan. Por lo tanto, ¿qué derecho es? Claramente se está pasando a llevar a todo lo que tenga que ver con el derecho, ¿cierto?, a la salud, porque perjudica claramente. Un ejemplo claro actual es el tema de Quinteros, en donde la intoxicación, los niños no han podido ir al colegio mucho antes debido a este problema, ¿ya? Bueno, esperando que todos se encuentren bien, me voy a despedir. Ojalá que hayan podido entender de mejor forma el contenido. Cualquier cosa con respecto a la materia, puede escribirme al mail, ¿cierto?, que tiene que ver con cuarto medio. Y recuerde realizar la guía número 4 que corresponde a este video, a este audio. Un abrazo a todos y a todas. Recuerde, su salud está ante todo, así que por favor, cuídese, protéjase, no salga de su casa si no es necesario. Todos estamos en este contexto, lamentablemente algunos mejor que otros socialmente, pero dentro de lo que podamos, ayudemos. Ya. Un abrazo a todos y no espero verlos pronto. Cariños.